Bueno, viste que solo estás tú, Carlos. Vamos a empezar la sesión de hoy, ¿ya? Para que quede grabado. Igual lo vamos a subir al Drive del curso, donde va a estar aquí, en esta carpeta que estoy mostrando. Acá se va a colgar el módulo 4. Del módulo uno ya está subido, todo en torno al primer tema, que era la introducción. Ahí está la clase, también está la presentación. Así que lo que nos toca hoy día es el penúltimo, que es tema de metodologías ágiles, y el día viernes estaremos haciendo el último tema, que es principios y dominios. También mencionarte que en la carpeta donde dice bibliografía está subido todos los libros base que se ha usado para hacer estas presentaciones. También está el libro del PMBOK sexta edición, séptima edición. Y culminado las clases se va a subir las plantillas que estaba presentando en las clases anteriores, sobre todo en el módulo 2 y 3. Ahí van a estar colgados en la carpeta donde dice material adicional, la que hoy día también voy a presentar. Ya, dicho esto, me voy a ir justamente a esta carpeta de modelo de referencia, donde está las, las plantillas más comunes que se usan. Quizás esa manera de repaso rápido antes de entrar al módulo 4, em, mencionar, un momentito, ya, ahora sí, mencionar rápidamente, como repaso sobre lo que hemos tocado. Yo les decía que el tema de la gestión de proyectos viene desde una institución que tiene por siglas PMI, ¿no? Que es el Project Management Institute, donde esto nos brinda una serie de pasos o de procedimientos para hacer buenas prácticas en gestión de proyectos. Pero en esto de gestión de proyectos, nos han dicho que existen tres formas, ¿no? O conocidos como enfoques. El primero es lo que se le conoce como predictivo. El segundo vendría a ser el adaptativo. Y el tercero vendría a ser el híbrido. Entonces, para quizá poder diferenciar qué es cada uno, pues el predictivo era lo que comúnmente también se le conoce como tradicional. Es decir, un enfoque en el que los proyectos pues iban según fases, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la A para ir a la B, y para ir a la caja C tenemos que acabar una serie de cosas. En cambio, un adaptativo, para ir de la A a la B, lo que uno podía hacer era justamente este proceso, repetir. Ibas a la B, pero cada vez hacías un cambio, volvías a la A, y así tal vez podías continuar hasta la C, pero eso hacía que también que el procedimiento no solamente se repitiese de entre de la B a la C, sino también quizá podía darse el caso que ir desde la A hasta la C, como una especie así, ¿no? Así. Por eso es adaptativo, que también se le conoce con dos denominaciones. O bien es iterativo, o sea, justamente este flujo de avanzar, retroceder, o también se le conoce como incremental, donde
vas avanzando de la A a la B y de B a la C y de la C a la D, muchos, muchos. Esos flujos así tipo circular se conoce como iteraciones. Bueno, y el híbrido, pues, no era más que otro que la fusión, ¿no? De la fusión entre lo predictivo más el adaptativo. Listo. Hasta ahí quizá de manera general, ¿no? Rápidamente, de manera general es lo que hemos hablado, pero nos habíamos centrado en la sesión en la número 3. Voy a anotar acá, en la sesión, no, en el módulo, ¿no? En el módulo. Ahora alguien está entrando. Ya. En el módulo 2 y en el módulo 3 justamente hablamos en dos clases diferentes sobre los de procesos, grupos de procesos de la gestión de proyectos. Pero cuando hablamos grupos de procesos, nos referíamos específicamente en el enfoque predictivo. Lo que hoy día vamos a mencionar justamente es el adaptativo, que son metodologías ágiles. En la en el módulo 1 hablamos la introducción, ¿no? La introducción de todo lo que es gestión de proyectos, en qué se aplica, qué es un proyecto, la definición, portafolio, etcétera. Y en el módulo 3 y 2 y 3 pues hablamos netamente en el grupo de procesos, parte uno y parte 2. O sea, nos hablamos justamente de todo el tema del enfoque predictivo. Y el día de hoy hacemos el adaptativo y el híbrido, pues ustedes ya sobreentienden que es la mezcla de ambas. Ya, ahora, en el tema del enfoque predictivo que se habló en el módulo 2 y en el módulo 3, lo que debe quedar bastante entendible es que hay cinco grupos. El primero se le conoce como inicio, el segundo es el proceso de planificación, el tercero es ejecución, el penúltimo es monitoreo y control, y el último pues sería conocido como cierre, ¿ya? Esos cinco grupos de procesos son los que mencionamos justamente en el módulo 2 y módulo 3. O sea, este orden es lo que no debemos olvidar. Deberíamos tenerlo de memoria. Ya, otro aspecto quizá importante aquí es el hecho de mencionar que cada grupo de proceso es justamente esto, ¿no? Para a empezar al proceso de planificación hay que acabar el inicio. Luego así pasamos a la ejecución, después al control y finalmente llegamos al cierre. ¿Ves? Se parece mucho a este grupo de cajones, ¿no? El ABC. Pues es predictivo, o sea, tradicional. Pero entendemos que desde hace un tiempo el tema de control lo que hacía era evaluar justamente esos dos, ¿no? Lo planificado con lo ejecutado. Por eso lo llamaban planificación versus ejecución. Era el controlar, porque siempre hay cambios. A veces todo lo que planificas al 100% no se llega a cumplir al momento que lo ejecutas. Ya ves, llega al 80%, 70%, pero cuando es mucho, mucho menos es que ya el proyecto podría considerarse como un fracaso. Y dentro de todos esos grupos de procesos, sobre todo en el proceso de planificación, es que entraba una serie de planes, ¿no? Una serie de planes que estaban inmersos tanto con el tema de alcance, con el tema de costos, con el tema de calidad, con el tema de cronograma, qué más había de tener riesgos, y así, ¿no? Al final eran 10 áreas, que también era bueno saberlas, pero quizá no memorizarlas, ¿no? A ver, un momento.
Ya, ahora sí, vamos a continuar. Bueno, yo les comentaba eso porque justamente vamos a cambiar de color. En la fase de inicio hay una serie de formatos que se hace que hacen uso a todos estos planes o áreas, ¿no? Que eran 10, pero hay unos documentos principales que se tienen que, digamos, cumplir o saber o que siempre están inmersos. Entonces yo acá solo lo voy a escribir y después vamos a detallar esos planes. El primero de ellos es el acta de constitución. El acta de constitución. Es ese documento general donde está involucrados el nombre del proyecto, el tiempo, el coste, el alcance, algunos cronogramas tentativos, algunos presupuestos, algunos riesgos, algunos aliados, etcétera. Ese es el primero. El segundo que se debe hacer, pues, es lo que se conoce como matriz de interesados. O lo vamos a llamar matriz de aliados también, ¿ya? Así también se le conoce. Los aliados y entre paréntesis lo vamos a llamar interesados. Es un cuadrito donde separamos a todos nuestros aliados posibles según una matriz que involucramos lo que es el interés versus el poder. Si tenía un aliado que tenía mucho interés y mucho poder, estaba en este, vamos a poner acá, en el centro es menos, el extremo es más, en el centro es menos y en el arriba es más. Entonces podría darse el caso de que un aliado pueda tener mucho interés y mucho poder, entonces estaba aquí, ¿no? O un aliado que podía tal vez tener un poder muy bajo, si estamos en esta recta vertical en la parte de abajo, pero también un interés alto, entonces estaba por acá. Y así, ¿no? Según esas categorías lo desplazábamos en eso. Pero como formato oficial en todo proyecto, no necesariamente es involucrar el matriz de interesado, sino el acta de constitución, porque allá tú registras qué aliados vas a hacer, así que esto es opcional, pero no olvidarnos que esos dos están al inicio, porque es un mapeo general. Ya cuando tienes estas dos cosas ya, digamos, avanzadas, entramos a la siguiente fase o el siguiente grupo, que vendría a ser la planificación, y ahí es donde tenemos que hacer quizá, como ya tenemos un equipo designado, hay que darle tareas, ¿no? Y cada responsable pues nos tiene que dar sus avances que se le conoce como entregables. Y ese documento se le conoce el EDT, que tal vez desglosa, no, con su nombre completo sería desglose, desglose de trabajo. Esa es su sigla. Quiere decir que cuando ya hemos hecho el proyecto y tenemos distribuidos los roles, suponemos que trabajamos con 3 personas. Estos 3 a la par deberían tener una serie de entregables diferentes. Y nosotros como directores, pues ir supervisando esos. Ese es el EDT, como una especie de mapa conceptual donde está distribuido las tareas y actividades. Y a eso mismo, pues uno podría añadir tal vez una herramienta que se le conoce como matriz de comunicaciones, donde como ya tienes designado a tu gerente A, a tu gerente B y al gerente C, pues tener ciertas reuniones con ellos, ¿no? Periódicamente. Y el tipo de comunicación que vas a tener por WhatsApp, personales, virtuales, etcétera, para ir controlando esos avances que van a ir avanzando. Entonces, según la estructura de un EDT, la parte de arriba donde va el proyecto se le conoce como nivel uno. Y los entregables que está destinado cada responsable, la ABC, se le conoce como entregables. Y cada persona que está a cargo de un entregable grande, ahí se supone subactividades pequeñitas. Todo ese conjunto, o sea, estamos hablando todo esto, incluyendo al entregable más, se le conoce como paquete de trabajo. Así que esas son preguntas de examen de conocimiento en gestión, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un EDT? Primero, el del nivel uno, que es el proyecto. Luego el nivel 2, donde están las personas a veces que son entregables. Y un entregable que contiene, pues, paquetes de trabajo. Esos subáreas pequeñitas, esos son.
Ahora, otro documento que también se debe hacer dentro del el proceso de planificación, pues es el cronograma y el presupuesto. Y creo que se sobreentiende a qué se refiere cuando hablamos de un cronograma y presupuesto, ¿no? Donde destinamos, después que hemos hecho el desglose de los entregables para la persona A, B, C, entonces hay que darle un cronograma para que pueda distribuir su trabajo. Pero ese cronograma debe estar más o menos con un formato donde nos diga, ¿no? Semana uno, semana 2, semana 3 y vamos marcando con XX según el avance que vaya teniendo. Ese tipo de gráfico tiene un nombre y se le conoce como diagrama Gantt. Ese es el nombre de esa forma de ordenar, digamos, las actividades. Y bueno, el presupuesto pues no vendría a ser más que otro que según las actividades de cronograma que has plasmado, o sea, esto, mira, este paquete de trabajo que vemos aquí, también puede ir de esta manera, ¿no? Para acá el proyecto, el entregable y lo que contiene abajo. Luego el entregable 2 y lo que contiene. Entonces, al costadito pues puedes poniendo cuánto costo está saliendo, cuánto costo está avanzando. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero solamente quiero para que lo vean así. Ahora, en el momento de ejecución, pues una forma de controlar quizá todo esto es, si es un proyecto primerizo, pues es revisando justamente más que nada que se cumpla el EDT, que se cumpla el cronograma y que se cumpla el presupuesto. Esos tres más que nada hay que supervisar. Y ahí es donde entra grupo de proceso de control, ¿no? Hay una serie de documentos que se usan, pero para no quizá meterles mucho, ¿cómo lo llamaríamos? Mucho contenido, sobre todo hay que controlar estos tres que se cumplan. Porque el acta te ha designado los lineamientos generales y a partir de eso es que has empezado a avanzar el EDT, cronograma y presupuesto. ¿Sí? Entonces, para poder controlar hay que hacer esto. Pero hay otra herramienta que se le conoce como valor ganado. Y en esta lo que se hace es controlar justamente lo que dice acá, ¿no? Lo planificado versus lo ejecutado. Porque en el programa tú puedes haber designado que se supone que voy a gastar 100 soles. Pero mientras vas avanzando, tú te estás dando cuenta que me voy dando cuenta que un estimado que me va a salir alrededor de 120 soles. O por último, me doy dando cuenta que según va avanzando las fechas, y más o menos yo estoy en un 80% de las fechas que se han destinado, apenas he gastado 30 soles. Entonces, en estas dos situaciones, pues tienen diferentes nombres. Cuando has hecho, digamos, no has acabado, pero ya estás gastando más de lo demás, de lo debido, tiene tiene ciertos nombres. A veces están involucrados con proyectos que están, ¿cómo se le dice esto? A ver, voy a borrar. Con retraso o el avance normal, ¿no? Pero hay otro que se conoce cuando te has avanzado demasiado, pero sin haber culminado los presupuestos planificados. Se me fue el nombre, voy a tratar de recordar, pero son esas dos denominaciones. Entonces, ese valor de ganado justamente lo que hace es corroborar tu cronograma con tu presupuesto. Eso también lo voy a dar a conocer como teoría, pero esa herramienta se usa para hacer el control. Pero desde proyectos universitarios lo principal que hay que tener en cuenta es, a ver, lo voy a marcar con rojo, ¿ya? Es saber el acta de constitución, matriz de interesados, el EDT, el cronograma o el presupuesto, y el momento del cierre, pues hay que saber ordenar o hacer un informe final, que se le conoce como lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas. Y en este documento lo que se pone, pues básicamente es que es una especie de versus,
lo que se hizo bien versus lo que se ha hecho mal, para que sea comparativo. ¿Ya? Listo. A ver, después de haberles mostrado rápidamente de manera general, pues miren, vamos a ver un modelo ejemplo, justamente de uno de los proyectos actuales que estamos en la organización, para que vean esas partes. ¿No? Mira, yo les he mostrado que en el grupo de procesos del inicio se deben hacer dos documentos, ¿no? O uno, o solo uno, porque a veces esta matriz de interesados es como una herramienta nada más y esa info lo insertas aquí. Ya, a ver, nos vamos aquí. Este es el Project Charter. Project Charter es otro nombre que se le pone también al acta de constitución en inglés. Ya es el primer documento, justo tiene su codificación número uno, dice, ¿no? Número uno. Entonces, ¿qué se pone? Pues siempre el nombre del proyecto. Esto ya quizás es un poquito como un atributo ya, pero lo que siempre está es el nombre del proyecto, las siglas, la versión y la fecha, ¿no? Acá la fecha. La fecha siempre se debe poner. Y después una de las partes es pues la introducción. La introducción, el tema de los objetivos. Y en tema de objetivos pues está designado entre dos, ¿no? Objetivos específicos y objetivo general. Y el tema del alcance, ¿no? Algo que también quiero precisar, mira, voy a anotar con esto. A ver, voy a anotar con esto, sí, sí, con esto. Es que ya estábamos hablando del acta de constitución como primer documento plantilla, ¿no? Que tiene una serie de partes, pero lo que no debemos olvidar eh, es esto sobre todo, ¿no? Que todo proyecto, que todo proyecto, bueno, no me deja escribir con esta herramienta, pero hay un triángulo que debemos cumplir siempre. El primero tiene que ver con costo, el otro tiene que ver con alcance y el otro tiene que ver con tiempo. Es el triángulo que les hablaba en la primera clase, ¿no? Costo, alcance y tiempo. Estos tres juntos es lo que me da y lo que está en el centro, lo voy a poner como calidad. Ya no se ve, pero es la calidad, ya. Cuando un proyecto, digamos, te decía, tienes para 120 días, pero solo tienes un costo, digamos, 1.000 soles. Quizá ese monto es muy poquito, ¿no? Para un tiempo. Entonces, hay que darnos cuenta que el alcance o como resultado de ese proyecto va a ser algo muy pequeño, ¿no? Ahora, o por ejemplo, también tienes un alcance que quieres hacer un proyecto de Navidad, supongamos, ¿no? Una chocolatada en algún lugar. Y quieres hacerlo con niños solamente de dos colegios en un pueblito que te vas a ir, pero tienes solamente un mes. Entonces, al hacer un grupo más o menos grandecito, pero en un corto tiempo, date cuenta que el arriba, que es el costo, nos va a salir un poquito muy alto, ¿no? Muy elevado. Entonces, es así siempre. Cada vez que incluyas dos cosas, o bien el tercero, que es el vértice del opuesto del triángulo, o bien es más o menos, según lo que estás considerando. Entonces, ese jueguito ahí no hay que olvidarnos nunca, porque esa es la triple restricción para cada proyecto. Y justamente en el acta de constitución que les estoy mostrando, pues del proyecto que se está haciendo con la UNAMBA, justamente en el alcance se ha puesto eso, ¿no? Y en el alcance, pues se ha incluido actividades que tienen que ver netamente con el público, tiempo también, y también se ha puesto cierto costo que se va a incluir, ¿no? Como dice acá, tema de la financiación, esto de acá. ¿Ven? Entonces quiere decir que está dentro de ese margen, ¿no? De los tres, alcance, tiempo y costo. Debe estar involucrado en la plantilla de acta de constitución. Porque si solamente hablas de tantas fechas y que se quiere hacer estas actividades o en este tiempo, te estás olvidando el costo. Entonces hay que estimar siempre esas dos cosas para no salirnos de ese triángulo que les acabo de mostrar. Después, los aliados que ya les he mencionado. Para hacer estos aliados, pues usábamos lo que les mostré aquí.
Eh, y si les hago un gráfico mucho más abajo, pues lo podríamos graficar de la siguiente manera, ¿no? ¿No? Este es el interés y este es el poder, ¿no? El de aquí es nivel cero, que es menos, y aquí es más, aquí también es más. Obviamente que abajo em, seguimos hablando de poder también, pero me imagino que según el plano cartesiano es ya pues menos, ¿no? Menos poder y acá tengo menos interés. A ver, suponiendo que seguimos en ese proyecto del tema de la conmemoración de Micaela Bastidas, un aliado, digamos, así que consideres que se te venga a la cabeza, supongamos una empresa privada, cualquiera, ¿ya? De cualquier rubro, ese va a ser el primero. Esta empresa privada, analicémoslo. ¿Qué tipo de poder puede tener en el proyecto? ¿Va a estar involucrado en toda la planificación, ejecución? Pues nos damos cuenta que no, a simple vista no lo va a tener. Pero, ¿le puede generar interés? Sí, porque si se involucra, podría, como es un aliado al proyecto, pues podría recibir algo a cambio, ¿no? Tal vez más visibilidad de su marca, más acercamiento de cierto público que no está acostumbrado, etcétera. Entonces, poder tanto no es, porque no influye mucho en el proyecto, o sea, para que se cambie algunas cosas, pero sí está más en interés. O sea, quiere decir que tiene un poder bajo, tampoco es que tenga cero, podría estar por acá, más o menos, pero tiene un poder medianamente alto, entonces lo vamos a poner más o menos por aquí, ¿ya? Aquí en esta parte. Entonces, aquí estaría la empresa. Ahora, otro tipo de aliado que quizá podríamos considerar para analizar en este cuadro de poder interés para que se vaya a la matriz de interesados o de aliados, pudiésemos añadir a estudiantes, mira, por ejemplo, estudiantes universitarios, ¿ya? Estamos hablando de toda una comunidad. Estos estudiantes, ¿qué tipo de poder pueden tener, digamos, en el proyecto? Como este proyecto de conmemoración no solamente está centrada en ellos, sino también en otro tipo de público, público general, docentes, estudiantes de colegios primarios, entonces ellos forman parte de ese cúmulo, pero no son el todo. Entonces, ¿tienen cierto poder de que cambie? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque imagínate que tú empieces a ejecutar después de la planificación del proyecto y no haya, digamos, una presencia de una de las partes del público, porque el público objetivo, vamos a ponerlo así, objetivo, que es este circulito, aglomera muchas cosas. Él les hablaba uno de esos estudiantes universitarios, escolares de colegios, instituciones, en este caso públicas, ¿no? Municipalidad, etcétera. Entonces, como esto forma parte de uno del público objetivo, pues supongamos que su asistencia sea un número muy pequeño, eso haría que el impacto del proyecto en el momento que está ejecutando se vea disminuido. Entonces, por eso que si tiene poder, sí, un poco más de la empresa, yo creo que sí, más o menos por aquí podría estar. ¿Qué tipo de interés podría generar? ¿Podría generar un interés alto o bajo? Pues el tipo de interés que generaría acá puede variar, porque no te puedes mantener que va a tener un interés alto. Entonces lo vamos a poner de nivel medio nada más. Entonces más o menos sería un interés por esta parte, ¿no? Y podríamos estar hablando que estaba posicionado por acá, estudiantes. Entonces estamos viendo que uno de los dos ejemplos que hemos puesto de aliados se sigue manteniendo en la sección del primer cuadrante, porque este es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante, que sería el tercer cuadrante, este cuarto cuadrante. No recordando el curso de geometría, obviamente, no viéndolo desde ese punto de vista.
Entonces, según la teoría de matriz interesados, nos dicen que a todos los aliados que estén en el primer cuadrante, hay que, hay que tenerlos siempre presente, ¿no? Hay que tenerlos siempre presente. Pero, por ejemplo, haya un interesado, un aliado que caiga más o menos por acá. ¿Qué tipo de aliado podría ser? Alguien que tenga un interés bajo y un poder bajo también. Y estaríamos hablando del tercer cuadrante, ¿no? ¿Qué genera, qué se podría hacer con este? Un ejemplo tal vez de un interés bajo y un poder bajo también para el proyecto que vemos que se esté haciendo, pues podríamos estar hablando de, de alguna institución, pongamos una institución que no queda en la región de Abancay, sino una región vecina. Ese tipo de ejemplo podría ser un tipo de aliado que tenga un interés y un poder bajo. Entonces, este tipo de aliados que están, pues lo que hay que hacerlos es que siempre hay que tenerlos informados nada más, ¿no? Porque como están inmersos en tu proyecto, pues mantenerles informados es suficiente. Pero ya sí, para segundo, tercer, cuarto cuadrante también hay una serie de cosas que se deben hacer. Entonces, esto de manera rápida sobre lo que estábamos mencionando aquí de la plantilla. Y también, ¿no? Se hacía un cronograma de hitos de manera general nada más, qué tipo de actividades se van a hacer y cuál sería el entregable que se va a tener que realizar después. Después, un listado de posibles riesgos que se tengan que cumplir y finalmente la firma de aprobación. Ese como primer documento, ¿ya? Y el segundo documento que justo hablábamos aquí, miren, hablábamos del EDT, ¿no? Que es ese desglose de actividades. Pues miren, aquí estamos viendo en pantalla un ejemplo de EDT. Es la plantilla número 2 que se le conoce plan de gestión de proyecto o EDT, ¿no? Del desglose. Y justamente está con los tres niveles que ya les mencioné, ¿no? Nivel uno, nivel 2 y nivel 3. Nivel uno es el proyecto, nivel 2 son los entregables y el nivel 3 es el paquete de trabajo, ¿no? O las actividades ya específicas. Para mayor visualización, pues lo están viendo aquí, miren. Aquí arriba va el nombre del proyecto completo. Acá abajo son las áreas, o los entregables también se le dice, ¿no? Hay alguien a cargo en esta sección, alguien a cargo aquí, alguien a cargo aquí y aquí en todos. Pero estas personas o grupo de personas pueden trabajar con otros grupos de personas más pequeñas. Y entonces todo eso se le conoce como paquete de trabajo. Y así va desglosando. Entonces uno como director, pues, lo que tiene que hacer es controlar todo, los avances, sobre todo. Ir pidiendo, ir solicitando cambios, aprobando cambios, eliminando cambios, etcétera. Porque cada responsable lo que tiene que hacer es entregar todo el resultado de todo su equipo. Y uno como gerente o director lo que tiene que hacer es supervisar y coordinar que se cumpla. Usualmente los paquetes de trabajo, según lo que yo he visto, es que lo hacen a veces de manera consecutiva, ¿no? Veo que mi proyecto empieza un 10 de abril y termina un 10 de mayo, entonces yo desgloso mis paquetes o entregables según van avanzando, ¿no? Yo creo que la primera semana puede hacer esto, la segunda semana podría avanzar esto, en la tercera y la cuarta podrían hacer esto y hasta que llegue el 10 de mayo terminas. A veces lo hacen así, o a veces lo hacen de manera desordenada nada más. Porque como te digo, no necesariamente al hacer un EDT te dice que empiezas por aquí y terminas por acá. No, solamente es tu forma de estructurar tu trabajo. Lo que sí te designa cómo avanza tu proyecto general es cumplir esto, que hayas terminado la fase de inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Pero no esto, ¿no? No esto, no necesariamente que empiezas por aquí y terminas por acá. A veces hay algunos paquetes que pueden empezar paralelamente, otros no. Pero sobre todo hay que respetar eso. Y se pone cierta numeración si se dan cuenta, ¿no? Mira, a los entregables se le pone uno, dos, tres números grandes. Y a los subpaquetes que se van abriendo, pues se les mantiene esa misma codificación, ¿no? Uno, por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3. Y si cada 1.1 se va abriendo más, pues lo desglosas con más, ¿no? Por ejemplo, acá el 2.1 ha abierto en dos, ¿no? En 2.1, 2.12 y así, ¿no? Y así los demás. Pero por lo general llevan hasta ese nivel nada más. Cuando es un proyecto bien grande, quizá podría desglosarse hasta cuatro veces, ¿no? 2.1.1.1. Pero eso es creo que cuando es muy exquisito el proyecto, los requisitos sean bien específicos, ¿no? Tal vez, pero por lo general dice se recomienda según la teoría que se debe hacer hasta tres nada más
Por eso es que tienen tres puntos, ¿no? Tres números en una sola. Ya, bien, chicos, mira, ya les estoy mostrando el ejemplos de las plantillas hasta el EDT, ¿no? Ahora hablemos de cronograma y presupuesto. Pero eso, ¿cómo sale? Ya les he mencionado que lo primero hay que tener esto, ¿no? Este desglose, este desglose general y el cronograma del presupuesto pues sale justamente en torno a cada entregable. Porque hay que ponerle fechas, por ejemplo, para plan del área cultural, hay que ponerlo hasta qué fecha podría ser su entregable. Y como ese es el entregable, ¿qué actividades están inmersos en ese entregable? Pues primero hacer una noche cultural y luego hacer una cátedra. Pero hacer una noche cultural, ¿qué involucra? Hay que hacer una coordinación y hay que hacer una presentación. Y hacer una cátedra, ¿qué involucra? Pues hay que hacer un diseño. Entonces, estas cositas de abajo son las que deben tener fechas ya destinadas y ciertos responsables también. Entonces, ahora vamos a abrir esa plantilla. Me olvidaba, ¿no? Mira, me estoy viendo aquí algo, sobre todo de la forma de comunicación acá. Lo que se le conoce como matriz de trazabilidad, que también eso está dentro de, a ver, dentro de la fase de planificación, porque después que has desglosado tú las actividades, tienes que darle también tu forma de comunicación con estas personas para poder controlar, o sea, tú como director, ¿no? Entonces, esa plantilla viene a ser esto, ¿no? La matriz de trazabilidad y comunicación. Miren, si se dan cuenta, hay una codificación que se está haciendo y eso justamente es del mismo que hemos mostrado antes del EDT. Ya tienes el uno, el 2 y así hasta el número 6, ¿no? 6. Entonces, si nos vamos al número 2, empecemos el uno ya. El uno, según este cuadro, pues nos dice que hay que anotar el entregable y la actividad que está inmersa. Y eso estamos hablando pues de, este, a ver, ahí está. Les decía que todo lo azul son los entregables y las actividades son lo de color plomito y el color, color de anaranjado, ¿no? Ya. Entonces igual está, mira, el entregable uno que era dirección de proyecto tiene subactividades pequeñas, ¿no? 1.1, 1.2, 1.3. Y estas a la vez podrían tener actividades más pequeñitas. Entonces hay que poner siempre un responsable, hay que poner con qué aliados estarían involucrados ese entregable, porque no todos son los mismos. Yo recuérdense que en el acta de constitución les puse aliados generales. Entonces esos aliados generales hay que distribuirlos para cada entregable diferente, o sea, cada persona que hay, ¿no? Tú trabajas con este aliado, tú con este, y así. ¿Y qué tipo de recursos van a tal vez requerir para hacer uso de ese trabajo? Y finalmente, ¿cuál sería su frecuencia de comunicación? Esto tal vez entre ellos o también con el director del proyecto. Por eso es que se desglosa de esta forma. ¿Ya? Pues así solamente estoy distribuyendo lo que se le conoce como la matriz de trazabilidad y comunicación. Ese vendría a ser la tercera plantilla. Ahora, estábamos hablando acerca de cómo es el presupuesto y el cronograma, ¿no? Ya vamos a hablar acá. Este es un modelo de cronograma. Miren, también se ha puesto, a ver, esperemos un momento que cargue. Se ha puesto el nombre del proyecto, acá el nombre del director, datos generales sobre todo. ¿Ya? Datos generales, la fecha, los organizadores. Igual, se mantiene, dice el número de ET. Estamos empezando desde el uno, 2, 3 hasta el 6. Y luego están yendo inmersos sus actividades. El 1.1 igualito con el 2.1, 2.1.1. Pero este 2.1.1 pertenece al 2.1 nada más. Pero según el cuadro, pues hay que empezarle a poner quién es el responsable, cuál sería su fecha de inicio estimado, su fecha de entrega o su fecha final de ese entregable o de esa actividad, porque ya el entregable está definido, pero su actividad, que son lo que se han desglosado, o sea, estas de aquí. mm, a ver, a ver, a ver. No, no me está dejando. Quiero abrir el otro archivo del EDT que les he mostrado. Ya, mientras se me desactive eso. Aquí están ya anotados los entregables. O sea, este es el mismo que del ET que del gráfico de tipo mapa conceptual que les he mostrado. Es el mismo, solamente que ahora está de manera vertical, ¿no? Ya no aparece como un mapa conceptual como en el gráfico de anterior. Está desde la parte superior hasta la parte inferior.
¿Y por qué se le conocía como diagrama Gantt? Porque eso es lo que puse acá, ¿no? Es una especie de diagrama Gantt. ¿Por qué? Porque miren, mientras yo voy marcando las fechas que he establecido, acá están marcados con pinturas, pero hay algunos casos que cuando tú tienes un gráfico, pues solo le pones una X, ¿no? Le pones una X y así vas marcando a cada uno. Es un recurso que es libre de poder usar. Entonces acá se ha preferido usar colores. Y así, pues de manera, ¿cómo lo llamaríamos? De manera general, pues lo que haríamos es ir marcando, ¿no? Miren, bien, ven en el gráfico. Tienes todos los entregables en esta parte de la izquierda. Y aquí vas marcando, ¿no? Con XX o con las pinturas según tengan estos avances. Y al final, pues lo imprimes y se forma parte de la plantilla número 5. No les voy a mostrar todavía la plantilla 5 que viene a ser con presupuesto, porque eso tiene que ver con la última sesión, solo con el tema de valor ganado. Entonces, con esto estoy terminando sobre el tema de resumen de la módulo uno, módulo 2 y módulo 3 que hemos hecho de gestión de proyectos con las plantillas correspondientes. El último ya es valor ganado y el tema de lecciones aprendidas, que vamos a ver un ejemplo también, ¿no? Cómo se ha llenado de un proyecto anterior que se ha hecho, para hacer ese análisis de qué se hizo bien y qué se hizo mal. Ahora entramos al tema, módulo 4 que tenía que ver con, justamente como les estaba mostrando a los chicos que estaban al inicio, en la carpeta del curso, pues ya están subidas todos los archivos, donde también está la bibliografía. Entonces entramos hoy día al módulo 4 que tiene que ver con gerencia de proyectos con enfoque ágil. Y la última clase del viernes estaríamos haciendo principios y dominios. Y ahí hacemos el de valor ganado, el método, ¿no? Sobre todo, cómo controlar. Cómo controlar, con el mismo ejemplo que estamos así, que les estoy mostrando con las plantillas, ¿no? Con este ejemplo. Ahí hacemos y entramos ahora sí. La presentación de este curso, justamente yo les había hecho en la primera clase que yo tenía una certificación en gestión de uno de metodologías ágiles y justamente tengo una presentación. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir como ventana para que no se vea mi pantalla completa. Ya, ahora sí. Listo. Ah, ok. Para que se entienda muy bien sobre el enfoque ágil, vamos a hablar con ejemplos, ¿ya? Para que no solamente quede la teoría. Ustedes han visto que el UNAMBA se hace con concursos de proyectos de investigación a nivel universitario, como es el FERCIT, ¿no? Ya vienen haciéndose durante muchos años. Pues bueno, mi persona llegó a participar en dos ediciones anteriores, en el 2020 y 21, donde pues a ver, me dicen por interno que no se está viendo. Chicos, ¿me pueden confirmar si se está viendo la presentación? Lo que estoy compartiendo ahora. Y se ve normal. Ah, ya, ya. Ya, ya. Entonces debe ser tu red, Ada. Me has escrito al interno el por qué no se está viendo. Tal vez te recomiendo que salgas de la reunión y vuelvas a entrar, así a veces se actualiza como igual que el Meet, para que veas el tema. Ya, a ver. Igual, les estaba hablando del tema del enfoque ágil, ¿no? Les voy a mostrar con un ejemplo real de un proyecto que yo presenté, porque también está incluido en la teoría, y con eso pues nos vamos a compenetrar mucho más. Ya. Vamos al enlace. Esto vamos a acabarlo en esta hora que nos queda del curso. Listo. Ya, esta es la certificación que yo había juntado aquella vez. Y este es un pequeño, no sé si se verá, pero igual, no quiero que se escuche, pues solo es un videito de 20 segundos para que más o menos entiendan dónde son los enfoques aplicables de esta metodología ágil que es conocida como Scrum. Porque estamos hablando del Scrum, que es una de ellas, pero hay varias. Vamos a mencionar esas también. A ver, ponemos el video.
Ya, pues ustedes han visto, ¿no? Esa forma a veces de trabajo, como están viendo acá los POSIT, hay algunas empresas privadas que hacen uso de estas herramientas, porque ahí también no solo ven temas de predictivos como hablábamos de inicio, planificación, sino también tienen que usar otro tipo de herramientas para que su proceso de gestión pues sea, digamos, bastante dinámico. Por eso creo que algunas empresas tienen unas estructuras donde hay áreas de producción y innovación, y también calidad, ¿no? Donde ellos tienen que estar al constante o a la par con la tecnología de hoy en día para que los proyectos que hacen, porque ellos no son más proyectos de, eh, ¿cómo se conoce esto? Tú haces un producto y con el tiempo recibes un ingreso por eso. Entonces, como es un proyecto de tipo de negocio para ellos, pues lo que tienen que hacer es hacerlo lo más eficientemente posible para cortar los tiempos, porque ellos también saben, ¿no? El tiempo, alcance, costo, ahí es lo que te da lo que es la calidad. Ya, ahora nos vamos a esta pequeña lámina, porque desde ahí parte todo. A ver, quiero comentarles rápidamente que el tema del agilismo ya desde hace muchos años, cuando se hablaba de gestión de proyectos, pues se empezó recién a implementar. ¿Y de qué manera? Pues se dice que más o menos en el año 2001, estamos hablando ya casi más de 23, 20, 24 años, ¿no? 24 años, en una reunión en Estados Unidos, se juntaron 16 gurús. Así se le conoce como las personas que en ese entonces recién empezaban a hablar sobre cómo hacer un trabajo más productivo, pero desde su perspectiva, es lo que ellos lo mencionaban. Entonces se juntaron estos 16 o 17 gurús, pero eran expertos en proyectos de tecnología de información. Ustedes recordarán que en el 2001, 2000, no, en el 90, en el 99, empezaron a surgir las primeras ediciones de Windows, ¿no? Porque antes estábamos como el Windows XP y a partir de 2000 sale, digamos, con un realce muy alto el tema del uso del Windows 2000, ¿no? Entonces, toda esa gente, pues, eran trabajadores o expertos en ese rubro de tecnología de información y decidieron juntarse para poder, aglomerar todo su conocimiento sobre, sobre el tema del agilismo. Entonces, lo que ellos buscaban que era que todos los clientes siempre buscaban como que los requerimientos sean mucho más veloces, sean muy competitivos y que las formas de tomar, digamos, ciertos pedidos, pues, se vayan desarrollando, pues, de manera rápida, sobre todo, ¿no? De manera rápida y con una serie de documentos, pero donde se plasmaran una serie de cosas. Y esa serie de cosas ellos lo han denominado valores y principios, que en realidad son alrededor de 12 principios, pero hay cuatro valores. Y esos cuatro valores tienen que ver con eso que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Mira, es algo muy curioso, pero ellos, después de haber hecho toda su conversación, lo que hicieron fue sacar, así como hizo el PMBOK, sacó su libro guía donde ahí te dan todos los lineamientos sobre gestión de proyectos. En este enfoque de agilidad, en este enfoque de la agilidad, pues hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo, pero sacaron su libro que se le conoce como Manifiesto Ágil. Y ese libro, Manifiesto Ágil, pues se rige bajo estos cuatro valores. Son 12 principios, pero son los cuatro valores grandes. Igualito el PMBOK, en la última edición que sacaron, pues decidieron, como quien dice, adaptarse a esta realidad de la agilidad y sacaron también sus principios, ¿no? Eso es lo que vamos a tocar en la última sesión, los principios y dominios. Es algo muy curioso, ¿no? Pero que no pertenecen a la misma empresa, son de diferentes. El gestión de proyectos o PMBOK pertenece al PMI y esto de la agilidad pertenece a otra institución, pero al final están como competencia, ¿no? Pero es bueno saberlo porque también ya se usa bastante esto cuando son proyectos de tecnología de información o proyectos de software. Y en negocios también se usa, creo esto. Eso como el design thinking, entre otras. Entonces, hablemos de esto, de estos cuatro valores en qué se rigen, ¿no? Acá se dice que es más importante
los individuos y los cambios que se hagan en los proyectos sobre los procesos y las herramientas que se hace en el PMBOK, ¿no? Porque en PMBOK trabajamos con procesos y herramientas, inicio, planificación, pero para las personas en este mundo de la agilidad dicen es más importante trabajar con las personas y las iteraciones, ¿no? Y eso se centra en una serie de explicaciones, pero que creo que es bastante importante también porque aquí también tú vas interactuando con el equipo de personas, porque a veces, si digamos, un equipo mal, como dicen, eh, inspirado, pues te pueden dar un proyecto pésimo. Luego también mencionan que el producto o el software, lo que se busca es que funcione. Como el ejemplo de Yape, ¿no? Yape como empresa en el 2017, al sacar su producto, lo que hacían era, ¿no? Con su primer lanzamiento, o sea, su versión 1.0, era que ya funcionara. Y si recibía digamos, un visto bueno de la gente, pues ellos les daban la oportunidad de mejorarlo, mejorarlo y hacer una versión 2.0, 3.0. Pero dice que esto es más importante sobre una documentación extensiva. Y cierto, pues, ¿no? Porque en lo que estamos hablando del PMBOK, inicio de planificación, hay mucha documentación, ¿no? Hasta de constitución, matriz, interesados, cronograma, este, presupuesto. O sea, se dan cuenta, son 49, yo les decía, 49 procesos. Algunos proyectos las usan las 49, otros son unas cuantas. Entonces, para ellos dice que es mejor que solo que el producto se funcione a estar haciendo una documentación intensiva. Pero recuerden, no es que esto sea mejor que el otro. Yo les decía que hay tres enfoques de proyectos, algunos que son de tipo predictivo, otros de tipo adaptativo, que es esto, de que ágil es, y el otro que es híbrido, ¿no? Que es la mezcla. Entonces, no es que uno sea mejor, sino que hay proyectos que sí lo requieren. Y yo les daba el ejemplo que un proyecto de construcción no se puede usar al 100% en todas sus fases metodologías ágiles, porque no está para eso. Sí o sí se tiene que hacer con procedimientos, porque no podíamos irnos desde la fase de excavación hasta empezar ya a estar, digamos, poniendo el sanitario. No, no, o sea, hay que hacer una serie de procesos. Entonces, era por eso que hay proyectos que sí o sí necesitan su proceso predictivo y hay otros que son adaptativos. Entonces, para los adaptativos, estos son sus cuatro valores. Otro, coordinación constante con el cliente. Eso sí, hay que estar conversando directamente con los clientes sobre todo para los cambios, porque mire, más o menos este proyecto está quedando así. Y el cliente puede decir, ah, no, sí, creo que sí está interesante. Ya, pero cambiamos acá. Entonces es un constante cambio, por eso son iteraciones. En cambio, lo que nosotros hacemos es un contrato, ¿no? Y ese contrato es el acta de constitución, donde ahí ponemos qué es lo que va a recibir el público objetivo, el sponsor y el patrocinador, ¿no? Que recibe a cambio. Y a partir de eso, de los acuerdos, pues se empieza a planificar y ejecutar. En cambio, en un enfoque adaptativo, constantemente se está haciendo una coordinación con el cliente, de inicio a fin. El ejemplo más claro es Yape, ¿no? Porque desde las versiones uno que han sacado hasta la versión actual y van a seguir aprendiendo mucho más, pues va cambiando. Igualito Instagram, ¿no? Instagram no es como lo que era antes. Yo me acuerdo más o menos en el 2014, su interfaz era mucho diferente a lo que hoy vemos. Y el otro valor es el de responder los cambios sobre el de seguir un plan. En el de PMBOK se sigue un plan, ¿no? Porque en la fase de inicio, en la fase de planificación, tú ya has hecho tus matrices de aliados, has hecho tu EDT, ¿no? Que es esa forma de estructurar roles. Pero para el enfoque ágil dice, no es necesario hacer un plan. Simplemente hay que adaptarnos a las situaciones que van pasando. Eso son los cuatro pilares del enfoque ágil. Ahora nos vamos a una definición rápida de qué cosa es este Scrum. A partir de estos cuatro valores del manifiesto ágil que les he mencionado en la lámina anterior, surgen esto del Scrum, porque el Scrum es una herramienta del enfoque ágil, no es todo. ¿Cuáles son las que existen? Pues está el Kanban, está el Design Thinking, está el Management for Resolve, que es el M4.R. También está el Business Canvas, entre otras, ya. Se me están yendo ahorita la vista.
Son muchas, muchas, pero las más usadas son las que les estoy mencionando, pero el más estandarizado es el Scrum. Es uno. Pues este Scrum, como están viendo en pantalla, así como otras metodologías, am, hay una cierta diferenciación porque le dicen otros que no es una metodología, sino es un marco de trabajo. En sí, al final ambos términos son aceptables. Porque, ¿por qué se le podría llamar metodología? Porque algo así como el método científico se dan cuenta que tiene estructuras definidas, el Scrum también tiene estructura definida. Pero eso no quiere decir que tienes que cumplirlas tal cual, sino que ya te da esos lineamientos y esos lineamientos están en base al manifiesto ágil que les he mostrado en la lámina anterior. Por eso se podría considerar como metodología. Ahora, marco de trabajo porque no sigue procesos, sino es que durante todo su proceso de iteración, o sea, esos cambios que hacen constantes, al final te entrega un producto. Entonces es un marco de trabajo. Un ejemplo de marco de trabajo sería, por ejemplo, las actualizaciones de Windows que recibimos en las computadoras cada vez que se actualiza el programa. En realidad son marcos de trabajo que están llegando. Entonces es un ejemplo. Ya les decía, a consecuencia de estos valores o esos pilares del manifiesto ágil de la lámina anterior, es que se han redactado pues los 12 principios que no les voy a mencionar porque forman parte de estos cuatro valores principales, ¿ya? Entonces, lo que ellos buscaban era que hayan herramientas que generaran pues un desarrollo incremental de los productos. O sea, que ese producto fuese cambiando con el tiempo, como el caso de Yape, ¿no? Que les he dicho. Además, entre el trabajo entre los equipos multifuncionales, porque igualito que un proyecto de procesos, donde tú puedes trabajar, digamos, un ingeniero, un abogado, un administrador, etcétera. Igualito en este enfoque ágil, los equipos multifuncionales, que creo que así se le conoce, pues se autoorganizan entre ellos mismos y hacen que el flujo de trabajo pues sea mucho más adaptable y capacitado también, ¿ya? Entonces, los equipos, sobre todo, o sea, son responsables de sí mismos, ¿no? Porque como les decía, no siguen un plan, sino en base al flujo de coordinación nada más. Entonces, son responsables de su equipo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Justamente es lo que entra acá. Miren, esta es la estructura del Scrum, de un equipo de Scrum. El Scrum Master, que como están viendo aquí, vendría a ser como el director del proyecto en el PMBOK, ¿no? Que les he mencionado en los módulos anteriores. Y tu equipo de personas, los cuales tienen roles diferentes, gerente de tu marketing, logística, etcétera, se le conocería como tu Scrum Team. Y el cliente, que es a quien estás haciendo el trabajo, que a veces puede ser un representante de esa empresa, se le conoce como lo que están viendo aquí, Product Owner. Entonces, son tres roles principales que hay. Pero como todo proyecto siempre hay que trabajar con patrocinadores o auspicios, pues tenemos estas dos definiciones externas. Stakeholders, que los entendemos como los aliados, o el Business Owner, que sería como el patrocinador principal, que trabaja tanto con el director de proyecto o Scrum Master y el cliente. Entonces, la única comunicación quizá posiblemente es el Product Owner, que es el responsable de la empresa. Por ejemplo, BCP, ya pongamos que la empresa es el BCP y el BCP ha contratado a una consultora externa para hacer un desarrollo de un aplicativo. Entonces, esta empresa experta en trabajos ágiles, como por ejemplo el Scrum, tiene ya su equipo, ¿no? Un Scrum Master y un Scrum Team. Entonces, este representante lo que hace es coordinar solamente con el Scrum Team para pedirle avances. Y esos avances siempre están con, con desarrollo de prototipos cada cierto tiempo. Entonces, desde ahí parte. Es curioso, pero si nos damos un análisis de cómo surge todo esto, porque yo les decía que en el 2000 se juntaron estos 16 gurús para hacer su manifiesto ágil, pero no es que desde ahí se empezó a hacer proyectos ágiles, sino esto ya lleva muchos años desde.
desde el siglo anterior, o sea, desde 1900. Solamente que en algún momento dijeron, o sea, todo este conocimiento lo deberíamos juntar, ¿no? Y hacer como un manual para que sirva de guía a los otros directores que vengan a futuro. Entonces, como así nace pues el manifiesto ágil. Y un ejemplo de cómo cuando se usaba esto, quizá no como metodología, pero como, digámoslo, una versión cero antes de que se convirtiera en metodología, es cuando nació la empresa, este, mm, la empresa automotriz, allá por 1920, de la marca Ford. Ellos empezaron más o menos a hacer su modelo de trabajo como lo que hoy está distribuido en las funciones del Scrum. Entonces es como que ellos dieron el nacimiento, ¿no? Ya en el 2000 se estructuró recién las formas. Entonces, en pantalla están viendo cuáles son las funciones, de cuáles son las funciones. Y otro aspecto es, como en el grupo de procesos del PMBOK, estamos acostumbrados a tener reuniones largas, ¿no? En este caso, en el enfoque ágil, pues se prefiere más hacer reuniones cortas, donde los artefactos, o sea, artefactos me refiero a las herramientas que se usan en otro enfoque del PMBOK. Por ejemplo, para los aliados, ¿qué herramienta usamos? Hacer una matriz, ¿no? Donde analicemos qué aliado tiene poder o interés considerable. Entonces, acá también en enfoque ágil se usan ciertas herramientas, pero ellos le llaman artefactos a eso. En cambio, en el otro le decimos herramientas. Acá le dicen artefactos. Entonces, lo que hacen aquí es que revisan rápido esos artefactos y, y como son muy importantes, pues lo van marcando junto con el Product Owner para ir validando la información, ¿no? Porque al final el cliente lo que le importa es el valor que le va a aportar el desarrollo de ese prototipo que puedan estar haciendo. Y sobre todo que vaya acompañado sobre, sobre un proceso donde cada persona del Scrum Team ya, pues, ya tienen roles definidos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar acerca de cómo es el proceso del Scrum, cómo funciona, porque después que ya hemos entendido cuál es la estructura de los involucrados y las funciones como están acá, ¿no? Rápidamente, pues Scrum Master, estamos viendo que dice acá, ¿no? Mantiene visibles los artefactos. Ya, el artefacto ya lo expliqué, ¿no? Son las herramientas en lo que vemos en el otro lado. Ahora vamos a hablar cómo es su función, o sea, cómo funciona, porque en el PMBOK dijimos, primero es el inicio, planificación, ejecución, control, cierre, entonces ahí hacías documentos, ¿no? Ahora en el Scrum tiene otra forma, pero si lo vemos ahorita sin leer las textos, está como el gráfico les dice, ¿no? Estamos hablando ahorita de un enfoque adaptativo. Vas avanzando, hay cambios. Vas avanzando, hay cambios. Esa flecha que está tipo circular, pero que nunca acaba, se le conoce como iteraciones. A ver, ¿cómo funciona esto? Rápidamente. Les estoy mostrando ese esquema y... no, perdón. A ver, lo primero que se hace es, tiene que surgir siempre una idea de negocio. Y como les decía, el enfoque que se usa más en el mundo empresarial, como es el desarrollo de software, tecnologías, páginas web o ideas de negocio también. Entonces, primero tiene que surgir una idea. Y de acuerdo a esa idea, pues hay que sacar una lista de pendientes de ese producto, ¿no? O sea, qué cosas se van a requerir. A ver, creo que sí me deja anotar acá. Voy a ver ya. Quiero anotar en pantallita. Ah, sí me deja, ya. A ver, listo. ¿Dónde estoy acá? Haces primero una lista de pendientes de ese producto. Por ejemplo, para una idea de negocio, a una idea de negocio, lo que se hace como lista pendiente primero es un estudio de mercado. ¿Sí? Haces un estudio de mercado donde siempre analizas la oferta y de la demanda, ¿no? Conocemos como este cuadrito. Entonces, eso forma también parte. Entonces, ¿qué artefacto vas a usar? Porque este es tu pendiente. ¿Qué artefacto vas a usar para tener listo tu backlog?
como acá lo llaman, el Product Backlog, que es el resultado del estudio de mercado, pues es una serie de herramientas. Los economistas, los administradores, pues, usan una serie de herramientas muy diferentes para hacer un estudio de mercado. Quizás para estudios más básicos, creo que es el focus grupo, el más básico, pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Entonces, este tipo de ejemplo que le estoy dando forma parte de cómo hacer uso para el artefacto en el proceso o en la fase de lista de pendientes o el product backlog. Después que ya tienes bien mapeado, digamos, todos los requerimientos o los pendientes que involucran a tu idea de negocio, pues empezamos a hacer lo que dice acá, una lista de sprints. Igualito, creo que se mantiene siempre la palabra backlog, pero product, y luego sigue sprint. Estos sprints lo que hacen ya también es validar después de que has cubierto todos tus requerimientos al inicio. Obviamente, a veces que para lo que se usa para una idea de negocio es otra herramienta conocida como el Business Canvas, ¿no? Donde ahí pones a veces tu producto de valor, tu idea, tu segmentación, costo, los canales y todo. Al momento de hacer los sprint, empiezas a validar cada ítem que has hecho con otros artefactos. Y esa validación, pues, ustedes lo saben cuando haces tú tu plan de marketing, tu plan de operaciones, etcétera, ¿no? Serie de cosas que haces. Entonces, igualito, eso es lo que entra en un modelo de sprint. Pero como estamos en un enfoque ágil, no hay un orden, sino todo va a ir cambiando, así como este gráfico que están viendo aquí. Así. Porque según estás validando tu, el product backlog, que son los requerimientos que has hecho, por ejemplo, hablábamos del estudio de mercado, y hay que validar con un documento ese estudio de mercado. Bueno, no con un documento, sino con un artefacto que pueden existir. Entonces, en ese proceso, pues hay que hacer lo que dice acá, ¿no? Una revisión de ese estudio de mercado para luego convertirlo, ya sea tal vez en un plan o en otro tipo de artefacto. Y hay que estar teniendo reuniones constantes, sobre todo acá dice reuniones diarias. Y lo curioso es que las reuniones, en mayoría de proyectos de enfoques ágiles, dice máximo 15 minutos. Son, como es una empresa, pues a veces dice que se reúnen antes de iniciar el proyecto en la mañana, ¿no? Al inicio, solo 15 minutos, para que de una vez definan, bueno, cuáles son las actividades del día. Termina al día siguiente otra vez, otros 15 minutos. Es curioso, ¿no? O sea, es algo muy corto el tiempo, pero bueno, cuando ya están acostumbrados a ese tipo de trabajo, pues este es su tipo de flujo. Entonces, según van avanzando, pues las fechas, pues van dando prototipos, ¿no? Ya les decía de Yape, ¿no? En el 2017 sacaron una versión 1.0 del Yape y era funcional, sí, porque cumplía, ¿no? Ya es suficiente a que tú puedas registrar, puedas poner tu DNI y guardar dinero. Y para el 2019, pues ya la versión era diferente, pero igual funcionaba, sí funcionaba. Y hoy en día 2025 también tiene otro modelo, pero también sigue funcionando. Y así va a seguir avanzando el tiempo hasta, digamos, llegar a 2030 y va a tener otro tipo de funcionalidad de ese producto que es el YAPE. Por eso dice acá, creación de entregables. Cada entregable debe ser funcional. En cambio, si nos vamos en el ejemplo del PMBOK, son 5 grupos de procesos: un inicio, planificación, ejecución, monitoreo y luego cierre. Su entregable del inicio es el acta, ¿sí o no?, de constitución. Luego en la planificación tienes que hacer el EDT. Dime, hasta ahí el proyecto final funciona, ¿no? Porque todavía te hace falta esto, te hace falta esto, te hace falta esto. En cambio, en el enfoque ágil, no. Cada entregable ya es funcional. Esa es la diferencia entre lo tradicional y lo adaptativo que estamos viendo. Y otro que quizás estamos viendo en el gráfico, pues después de haber hecho estas reuniones diarias o reuniones constantes, pues ya tienes el producto mínimo, caramba, ya tienes el producto mínimo viable. Justamente eso es en negocio, ¿no? En negocio hacen eso. Después de hacer su estudio de mercado, sus planes de marketing, ya tienen que lanzar su producto mínimo viable, su prototipo, en donde ya sea funcional.
Entonces, con eso, le repito y recalco que el enfoque ágil es más usado en ideas de negocio. Listo, esa es su forma de estructura y hemos entendido cómo funciona. Ahora nos vamos a ir a un ejemplo, a ver, rapidito. Yo les decía, les estaba hablando constantemente del enfoque ágil, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una comparación? Pues en el PMBOK nosotros tenemos un inicio, ¿no? Y al final le entregamos un producto. A ver, ya está. El ejemplo más claro era la construcción de un colegio, ¿no? Al inicio te dan el terreno y después de una serie de procesos, pues ya tienes el colegio, ¿no? Listo. Ese es el producto final, se dan cuenta. Pero para haber ido de inicio al final, pues ustedes se acuerdan que hemos hecho una serie de pasos pequeños, ¿no? La inicio, planificación, contratos, adquisiciones, adelantos, etcétera, etcétera. Y eso justamente lo estamos viendo en el gráfico de aquí, ¿no? Porque al final el proyecto, pues a pesar que puedan surgir cambios pequeños desde el inicio al final, pues se ve como si fuese una línea recta nada más. No hay cambios. Si en el inicio dijiste que el expediente técnico, el presupuesto iba a ser 34 millones, pues al final a veces puede terminar o bien a veces en 40 millones o bien en 35 millones. Pero los cambios no son significativos, se mantienen, por eso que este grafiquito lo entiende así, ¿no? Hay unos cambios muy pequeñitos. Pero ¿qué pasaría si vemos con el enfoque Scrum comparando con este tradicional? En el Scrum estamos viendo que hay cambios cada cierto tiempo, ¿no? Eh, Cada cierto tiempo. En cambio, en el tradicional, pues es una sola nada más. Entonces haces el cambio casi al final, pero en cambio acá no. Y además, acá siempre estás sacando tu producto mínimo viable en cada entrega. Producto mínimo viable. Esa es la diferencia. Y ya les decía, ¿no? Un proyecto de construcción es difícilmente aplicable. De inicio a fin es difícil, pero tal vez en ciertos procesos podría usarse. Y ese es justamente del proyecto que yo presenté en el 2021. Les voy a comentar también. Ahora, ahí está, justamente entraba eso, ¿no? Ahora entremos a esa propuesta de ejemplo de la cual se tocó aquella vez. Bueno, yo presenté un proyecto donde se iba a hacer la construcción de una vivienda multifamiliar en un lugar. Estamos hablando de la provincia de Aymaraes, donde ya se tenía considerado de un terreno de 70 metros cuadrados, ¿no? O sea, era un terreno escalonado, pero era un terreno escalonado y donde ya se había hecho una construcción antigua. Y ese gráfico lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? En el lado derecho. ¿Cuál es la casa que está construida? Es esta de acá, ¿no? Este que estoy resaltando, pues es una casa hecha en adobe. Acá estamos viendo una puerta. Este es el segundo nivel, una ventanita. Y justamente la casa es escalonada. ¿Por qué? Porque dentro de la primera habitación, más o menos, o sea, si abrimos esta puerta, el terreno de adentro se ve así, así. Miren, este es el piso, ¿ya? El piso uno y el piso 2. Entonces, esta columna que está acá, en realidad estaba acá. La columna que va acá, estaba acá. Y a la mitad teníamos otra pared al medio. Y en el segundo nivel que entra una puertita por aquí, estaba este piso. Y entonces aquí había otra columna, otra columna. Es un terreno escalonado, ¿no? Parece una escalera. Parece una escalera. Lo que se tenía que hacer era demoler todo esto, demoler todo eso y o bien construir una edificación de material noble, tal cual como estamos viendo en un terreno escalonado, o volar todo este sector y nos quedamos con un terreno así, ¿no? Bien profundo hasta el fondo y ya pues eliminamos este muro de tipo gradería que veíamos adentro. Pero había mucha tierra, pues entonces esa era parte del proyecto constructivo. Pero ¿a dónde entra Scrum?
Ya, entonces este hicimos el mapeo general. Pero ¿por qué estamos usando Scrum? Aquí está la explicación en la lámina siguiente. Bueno, acá seguimos todavía con características de ese proyecto. O sea, lo que les he hablado, ¿no? Dije, mira, me he adelantado. O sea, sí o sí se tenía que hacer una demolición. Sí o sí se tiene que hacer una demolición. Y sobre todo tenía que haber un tiempo de entrega solamente de 60 días calendario, o sea, 2 meses. Y esos 2 meses son los tiempos, ¿cómo llamaremos? Estándar, tiempos estándar, donde se construyen las viviendas hoy en día de hasta 2 niveles, los 60 días. Es el tiempo máximo o muy promedio. Y sobre todo se tenía que hacer una rehabilitación de algunas zonas a reforzar, ¿no? Yo les decía acá, si, si inicialmente hacíamos la voladura de la gradería del medio para convertirlo en un terreno de esta forma, pues teníamos que hacer una rehabilitación. Como por ejemplo, si hacíamos esto, la columna de este sector, este va a ser opción A, ¿ya? Opción A y opción B. Si tomamos por la opción B, la columna de la calle, que sería esta de aquí, esta, tenía que estar bien reforzada, con un acero tanto según un diámetro. Ahora, si manteníamos la forma de la gradería, pues ya también las columnas de aquí, lo que tenían que era cargar todo el peso que hubiese estado en esta parte. Porque si vemos, digamos, un edificio, a ver, mira, hacemos grafiquito aquí, ¿ya? Este es el terreno y levantamos hasta el segundo nivel, aquí también, lo que hacía que toda esta estructura que es edificio podía empujar a que toda la otra parte se pudiese, digamos, desplomar. Entonces tenía que tener cierto refuerzo toda la columna que iba a ir en las cuatro esquinas, ¿no? Aquí y aquí hasta arriba, para que pudiese mantener en un equilibrio este sector de construcción, o sea, lo que estamos hablando aquí. Puede ser el objetivo de hacer eso. Entonces nosotros optamos por esta opción, desechamos esta. ¿Por qué? Porque también esto involucraba mucho más gasto y esta era la que estará más viable. Obviamente que tenía que hacerse una zanja, ¿no? Para que haya una columna, todo sobre todo. Ya. Y el tema también, el tema del cambio climático, ¿no? Porque es una zona donde las lluvias, pues, son moderadas. Y sobre todo en esas fechas que se buscaba construir. Entonces, ¿por qué Scrum? Porque justamente, para poder definir, así como yo les decía en el PMBOK, ¿qué proyectos hacen cuando sean predictivos? Pues aquellos que entendamos que tenemos que hacer un avance y entrar a otro. Y terminado eso, entrábamos a otro. O sea, eso sí o sí hacía que mi proyecto se convierta en predictivo. Pero ¿qué hace para que un proyecto sea adaptativo? Para que funcione de esta manera, ¿no? De esta manera. ¿Qué consideraciones debemos tomar para desechar que sea predictivo y optemos por adaptativo? Y bueno, hay un experto también en este mundo de la agilidad llamado David Snow. Él justamente es el fundador de la Academia Científica de esto del Manifiesto Ágil. Y él sacó una serie de información en torno a las investigaciones que hizo y los categorizó en este cuadro que es una matriz donde impuso pues cuatro términos, ¿no? Algo complejo, cuando algo complicado, cuando es obvio, cuando algo es caótico, ¿ya? Algo, se parece mucho a la matriz de poder e interés, ¿no? Que hicimos de los aliados. Se parece mucho, porque al final también es una matriz donde tenemos que decir si mi idea entra aquí, o entra aquí, o entra aquí, o entra aquí. ¿Cómo hay que ver para analizar eso? Entonces, hay otro cuadro que lo acompaña. Hay otro cuadro que lo acompaña, justamente que dice acá nuestras características de los tipos de entornos o contextos de la construcción de un proyecto. Entonces, hay una serie de parámetros que que hay que analizar. Sobre todo, hay que ver la variabilidad del proyecto
las especificaciones de ese proyecto, los cambios de ese proyecto, la incertidumbre, los actores involucrados y sobre todo tu forma de trabajo o la gestión, ¿no? Que se le conoce. Y esos dominios, pues justamente son aquellos de esta matriz que estamos viendo acá, ¿no? De lo complejo, complicado, obvio, caótico. Y según eso, pues poderlas separar. Si, por ejemplo, tuviésemos un proyecto que tenga en la categoría de variabilidad, vemos que según el dominio obvio es muy vaga, o sea, si vemos qué cosa involucra el dominio obvio, es que se dice que se van a hacer mejores prácticas, ¿no? Hay que detectar, hay que clasificar y hay que responder. Hay proyectos que no necesariamente se hacen eso. Por ejemplo, hablemos de, de la construcción de esa vivienda que yo les estaba comentando. Esta construcción de vivienda, según las especificaciones, sí son bien definidas, ¿ya? Su especificación es bien definida. Así que por ende, digamos, lo hemos descrito en obvio, bien definido. Luego, es algo complicado ese proyecto, es algo complicado de hacer. La construcción de una vivienda durante todas sus fases podría ser complicado. La verdad, no, porque ya se sigue todo un proceso, ¿no? Yo le decía, hay que hacer la excavación, hay que hacer antes la demolición, luego hay que hacer la construcción de lo que tiene que ver la parte de las estructuras, luego de arquitectura, etcétera, ¿no? Y en cambio de lo complejo, en cuanto a las especificaciones, serán algo muy complejos, un proyecto de construcción, pues tampoco, acá sí son definidas, pero acá se la ha puesto indefinida, ¿no? Entonces quiere decir que un proyecto de construcción, y bueno, ya no entra acá. Por esa razón que un proyecto de construcción no entra dentro de esas cualidades, porque no cumple. ¿Ve? Para que pueda estar, pues tiene que cumplir cada ítem que está dentro de estas. Y según esa, pues vamos estructurando para poder escogerlas. Entonces hay que saber usar ambas, ¿no? Ambas, sobre todo. Pero si, no, si lo analizamos y lo vemos, pues nos damos cuenta que cada aspecto que está incluido dentro de los dominios son muy importantes para luego analizar si mi proyecto va a ser algo complejo, algo complicado, obvio o caótico. Ya, a ver, nos vamos aquí. ¿Y por qué se decidió usar Scrum? ¿Para toda la construcción? No, yo lo estoy repitiendo, no es toda la construcción, solamente fue una parte. ¿Por qué? Porque se tomó esa decisión porque teníamos que trabajar en base a entregas, ¿no? Entregas de ambientes en ciclos cortos. Esa era la propuesta. Y para demostrar esa propuesta, pues se realizó mediante una maqueta. ¿Se dan cuenta que tiene el mismo gráfico que les hice al inicio, ¿no? De acá, ¿no? Es de terreno escalonado, pues estamos viendo aquí. Se sigue manteniendo toda esta parte que era terreno. Y el terreno pues sigue siendo en forma escalonada, ¿no? Entonces, esta era la propuesta de diseño en base a una propuesta arquitectónica que se hizo. Entonces, esta es una maqueta pequeñita donde se ha simulado la construcción usando lo que es la mampostería, o sea, el encofrado, ¿no? Y la instalación del acero también. Entonces, ¿por qué decía entregas? Porque como la estructura del proyecto era escalonado, se podía dar entregables en el segundo nivel versus el primer nivel, ya avanzando mientras el primer nivel podía estar en un avance de un 10%, en aquí ya podíamos estar hasta un 50%. O sea, existía esa posibilidad como tesis con la propuesta de la implementación de esta metodología. Por eso, justamente dice acá que una de las razones era que se podían hacer entregas de esos ambientes en tiempos cortos y tiempos concentrados. Luego, si bien se manejan plazos en la construcción, como les dije, para esta vivienda también tenía su propio cronograma, donde decimos, ¿no? En excavación tenía que durar alrededor de 25 días. Luego la parte de estructuras tenía que demorar unos 15 días. Esos eran los plazos ya definidos. Y obviamente que en el mundo de la construcción, cuando ya tienes esto se le conoce como partidas. En la construcción se le dice partida,
se le dice partida. Y por cada partida, pues al final se saca un presupuesto, un presupuesto. Entonces ya se tenían plazos definidos, tanto para el propietario como el constructor, y pues había una serie de estructuras. Esto sobre todo tenía que ver con el clima. ¿Ya? Entonces, ¿por qué teníamos que hacer entregables? Porque si empezaba la lluvia ya podíamos culminar esta parte, esto protegía y ya podíamos avanzar en la otra parte que estábamos en un 10%. Esa era la propuesta. Ahora, Scrum, porque como es un marco de gestión ágil y nuevo, pues se podía hacer como un desarrollo incremental de los productos, y les decía, ¿no? Los avances. Quizás en el segundo nivel, si ya llegábamos hasta un 95% de avance, ya podemos empezar a ir a pintando y empezar a ir atarreando, mientras abajo todavía quizás seguíamos en lo que se le conoce como casco gris, es que está entre cemento y ladrillo nada más. Y ya podía estar culminado toda la parte de arriba. Eso, ¿no? Desarrollo incremental. Y sobre todo que fomentaba el trabajo multifuncional, ¿sí? Porque en este proyecto obviamente iba a haber un ingeniero responsable, iba a haber un maestro constructor y luego iban a haber operarios y ayudantes, ¿no? Ayudantes de construcción. Era un equipo, ¿no? Y todos estos, pues al final, estaban con el cliente, ¿no? Con el propietario. Y se acuerdan que hay un rol del Scrum. El ingeniero residente, pues asumía como el Scrum Master. Luego todo el equipo maestro y los supervivientes pues hubieran sido como el Scrum Team, y el cliente pues el Product Owner, el que daba los cambios cada rato, cada cierto tiempo en que se podía cambiar. Pero esos cambios obviamente no. Ya levantamos la columna. No, no, no me gusta, hay que volar. Tampoco era tan estricto, sino era ajustable según cómo funciona el Scrum. Entonces, ciertos avances que están viendo en pantalla, chicos, pues iba quedando de esta manera, ¿no? Como están viendo en la pantalla, tomada de diferentes vistas, ¿no? Que asemejan como si hubiese sido en la vida real la construcción. Bueno, vamos un poco más. Y aquí está una explicación lógica de cómo funcionaría si solamente se avanzaba en el mundo tradicional. Creo que lo que ya les mencioné, ¿no? La estructura o las partidas en el mundo de la construcción o todos los expedientes técnicos siempre te habla de obras provisionales o las preliminares. Movimiento de tierras, obras de concreto simple que viene a ser la excavación de las zapatas. Luego completo armado cuando ya estás instalando las columnas, ¿no? Si vemos en el gráfico, miren, ¿no? Acá ya están las columnas, acá está una placa, acá ya está el huequito del sótano para la escalera. Entonces, y terminado de eso, haces el acabado, ¿no? Después que has hecho todos los muros, empiezas a tarrajear, ¿no? Pues dice acá, ¿no? Los acabados. Los acabados. Y después entramos a las instalaciones eléctricas y sanitarias del primer nivel. Entonces, eso es lo que se hace tradicionalmente en la construcción. Por eso es que no se puede usar enfoque ágil en todo. Nosotros solo queríamos usar después de haber hecho aquí, ¿no? Desde obras de concreto armado hasta las instalaciones. Porque después de haber levantado ya podíamos ir avanzando, como decía antes, de un 50 a 95%, mientras el otro estaba hasta un 10%. Por eso es que sí se podía usar. Pero todo lo demás, pues se puede seguir usando el enfoque tradicional. Y eso avanza así como eso, ¿no? Mira, es igualito, este es un diagrama Gantt, ¿no? Las obras provisionales, pues están destinadas para hacerlo hasta la cuarta, sexta semana. El movimiento de tierras es desde la tercera hasta la octava semana. Obras de concreto simple, que son las excavaciones, las zanjas, pues podemos ir avanzando desde la quinta hasta la décima y así, ¿no? A llegar a las instalaciones hasta la semana 12. Es un proceso, como le decía, ¿no? Tradicional, avanzando en flechas, en flechas, en flechas, según avanzabas lo anterior. Pero en un proceso de sprint, o sea, enfoque ágil, pues mira cómo cambiaba. O sea que todo era paralelo, ¿no? Todo hubiese sido paralelo. Concreto simple es avanzabas, seguías avanzando y podías hacer ciertos cambios. Seguías avanzando y podías hacer ciertos cambios. Pero a veces tú dices, ay, o sea que todo a la par lo hacías. No, tampoco es así, solamente que el gráfico te da a entender eso. Pero les acabo de explicar de esto, ¿no? Podías avanzar alternado mientras en la otra parte todavía te faltaba. Cosa que al final, pues, estabas haciendo entregables, muy definidos, ¿no? Cada vez que había un avance. Y bueno, si nos vamos ahora a los modelos, pues para este proyecto se hizo un modelo tridimensional usando cierto software de construcción. En este caso se usó uno que se llama el SketchUp,
que es uno que usamos bastante en el diseño de viviendas, que es un proyecto, digo, es un diseño muy básico porque también hay otro que es más avanzado que se le conoce como el BIM, ¿no? El BIM o el Revit. Entonces, estas son pequeñas capturas de después de haber hecho la demolición, ¿no? Mira, acá vemos, después de haber hecho la demolición, este terreno escalonado quedaba así y luego hacíamos la marcación para ver en dónde iban las zanjas, ¿no? Dónde iban a estar las columnas. Entonces, si hacemos una contabilización, pues llegaban alrededor de 3 6 9, ¿no? 9 columnas. Después de haber hecho la excavación, pues quedaba acá de esta manera. Así que yo les decía que era muy costoso si eliminábamos todo este muro de tierras, ¿no? Muy costoso salía porque los tractores te cobran por hora, ¿no? Entonces, sin considerar que tal vez habían piedras, etcétera, ¿no? Rocas. Entonces, después de haber levantado ya la construcción, pues quedaba de esta manera, ¿no? Con un balcón, con una fachada, y bueno, eso es un poco de las vistas. Pero hasta el momento sigue todavía como casco gris porque no están tarrajeadas. Acá una pequeña vista del giratorio sobre esa propuesta, con las escaleras y todo eso. Los baños, la sala, ya, eso era como diseño nada más. Luego nos vamos acá, acerca de quiénes iban a ser los usuarios finales. Bueno, ahí está. Yo creo que es lo mismo que les expliqué al inicio, ¿no? El Scrum Master, pues iba a ser el jefe de proyecto, porque como es un proyecto de construcción, siempre hay que tener a un ingeniero que esté a cargo, por más que sea un proyecto pequeñito, porque él es el único responsable de hacer cumplir que cada avance, así desde la zanja, desde el levantamiento de las paredes, están en torno a las normas técnicas peruanas, porque hay un reglamento de construcción. Entonces, él es el responsable, ¿no? Y también de coordinar tanto con el maestro de obra y los otros operarios o ayudantes. Y el propietario era el product owner, ¿no? Aunque el responsable que podía pedir ciertos cambios de los avances que se ven así. Bueno, como es un proyecto de una comunidad, si hablamos acerca de stakeholders o business, usualmente en el campo, cuando se construyen casas, por más que sea medio noble, te ahorras bastante el contrato de otros ayudantes de construcción. Puedes contratar unos cuantos, pero los otros demás, por un sistema de trabajo de AINI que se le conoce, pues vienen, ¿no? Vienen a tu casa, te traen caja de cerveza, comida y se suman a ayudarte. Entonces, esto hubiese sido una propuesta de stakeholder. Te traen a veces arroz, lo que sea. Y también los familiares que puedas tener, ¿no? Del propietario. Esa era la propuesta sobre este proyecto. Ahora estamos viendo cómo es ese proceso del Scrum en la construcción, ¿no? Justamente con el flujo que le decía, entramos una idea de negocio, un backlog, un sprint, luego las iteraciones y al final un producto mínimo viable. Bueno, para este caso, igual se había considerado que sí iban a haber siempre reuniones diarias, ¿no? Porque en la construcción se trabaja de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 nada más, 5 p.m. Ese es el horario rango del horario de trabajo en el sector construcción. Entonces, los 15 minutos iban a ser desde las 8 hasta las 8:15 las reuniones, ¿no? Para considerar. El día de hoy, si vamos a avanzar muros, pues estos muros que ya tengan estas consideraciones, estas otras, sí. Para eso iban a servir estas reuniones y que pudiesen tener entregables cada cierto tiempo, como les mostré en las láminas anteriores, ¿no? Los porcentajes. Esa era la forma de trabajo. Bueno, el backlog, ¿se acuerdan que les decía que era la lista de pendientes como una idea de negocio? Hacías un estudio de mercado, etcétera. Entonces, en de la construcción de esta propuesta, de ese proyecto en específico, pues como el proyecto era escalonado, había 8 propuestas de sectores para trabajar. Y esas 8 propuestas pues estaban en torno a lo que dice acá, ¿no? Mira, sectorizar. Era para sectorizar el trabajo de esta manera. Lo dividíamos así, miren. Así y así. Son 4, ¿no? Sí, ves 4. Ya. Eran los 4. Este era el número 1.
No, la hemos puesto, ¿no? A, B, C, D. Así la hemos puesto. Entonces, eso era, ¿no? Sectorizarlo, el proyecto técnico A, B, C, D, luego avanzar las obras preliminares. Avanzamos acá, avanzamos en la siguiente, luego nos íbamos a la siguiente y así, ¿no? Para dar ya entregables. Porque en construcción no se hace eso, pues. En construcción de frente empiezas, terminas uno, vas a la otra, y terminas, vas a la otra. Pero, ¿qué pasaba si podíamos hacer algo paralelo, ¿no? Sin romper esta estructura del proceso predictivo, sino hacer como una especie de hibridación, ¿no? Pareciera como una hibridación. Entonces ahí está inmerso el tema de movimiento de tierras, luego concreto simple, ¿no? Acá puedes seguir avanzando en movimiento de tierras, mientras acá ya habías terminado y podías ya estar levantando. Se dan cuenta como que el terreno también ayudaba a que se pudiese hacer un enfoque ágil. Eso era lo curioso. Ya. Ahora nos vamos, ¿qué dice acá? La diferenciación. Bueno, la forma de trabajo de un enfoque tradicional pues hubiese sido de esta manera. Ya les expliqué este grafiquito, ¿no? Que sigue el proyecto del enfoque ágil, del enfoque tradicional, donde haces un inicio, hay un proceso de inicio y un proceso final, donde solamente sigues, digamos, una serie desde el inicio, planificación, ¿no? Pero en el enfoque ágil, ¿qué se hubiese usado? Una serie de herramientas, ¿ya? Esto de acá se le conoce como carta balance. No se preocupen, esto no lo van a ver, pero en la construcción, cuando se usan metodologías ágiles, usamos este documentito carta balance para salirnos del enfoque predictivo, ¿no? Para entrar con lo que es ágil. Entonces, en este, con estos grafiquitos que ven, que en realidad se imprimen y se parecen a este. Este es un tablero Kanban. Un tablero Kanban es donde tú pones acá tu lista de pendientes, luego lo que vas haciendo y al final lo que ya has hecho. Y acá pues pones, bueno, la lista de pendientes, ¿no? Que son todos estos. ¿Cuáles son los que estás haciendo? Vas poniendo, ya terminé este, entonces lo pasamos al otro. Ya está hecho. Y así vas controlando. Entonces, este documento de carta balance pues te ayuda a controlar eso. Sobre todo que eso trabaja con plazos, trabaja con planos y también trabaja con presupuesto. Esas tres cosas se incluyen. Y de esta forma es como se ve. Esto lo usan más, como les digo, en el sector minero. Pues están viendo capturas de un gráfico, ¿no? Ya. Son artefactos, ¿ah? Estos son artefactos que se usan. Ahora nos vamos a los requerimientos. Requerimientos y conclusiones acerca de este proyecto que se presentó en UNAMA, ¿no? Que también ganó en ese entonces, en ese año, como idea. Porque como se dan cuenta, no se llevó a la acción, sino queda como propuesta. Pero algún momento se puede llevar porque también para ejecutar ese proyecto hay que usar un cierto presupuesto. Bueno, aquí estamos teniendo una serie de conclusiones. Bueno, en proyectos de construcción, la ejecución de los paquetes de trabajo, los que he mencionado hace poco, pues depende únicamente de los miembros del equipo del Scrum. ¿Y quién era el equipo de Scrum? Estábamos hablando tanto del ingeniero, el maestro y los ayudantes, ¿no? Ya que para poder obtener una alta velocidad de estas entregas, o sea, los avances de ese terreno que era escalonado, lo que teníamos que era mantener en paralelo ese alto nivel de control, ¿no? Mientras acá excavábamos, acá ya teníamos que estar levantando las columnas. Y esto también habían factores externos, ¿no? Como el clima, que hacía que se acelere de esa manera también. Bueno, lo otro, que esto es importante, sobre todo la número dos, ¿un maestro de obra sabrá sobre enfoque ágil? No, no. Por eso hay que tener siempre una capacitación. ¿Y cómo íbamos a hacer eso? Porque hoy en día en el sector de construcción, los maestros de obra y los estudiantes solo trabajan en torno a las tareas que se le da. Bueno, hoy día me toca levantar muro de tal parte, ¿no? Ya lo levanté. Listo. Mañana vengo, bueno, mañana voy a armar acero. Ya. O sea, esa es su forma de trabajo, nada más. Entonces, adaptar este sistema, lo que hacía era cambiar totalmente su forma de trabajo. Por eso iba a ser así, ¿no? De una estructura así, como iterativo. Entonces, sí o sí se necesitaba el apoyo de una capacitación para el equipo. Luego, el Scrum en obras de construcción es muy distinto al de la información, eso sí es cierto, porque la dinámica acá, dice acá, ¿no? Dependerá en gran medida de la experiencia acumulada. Sí, porque un maestro constructor ya conoce los procedimientos, ¿no? Él sabe que para levantar una columna primero tengo que excavar el terreno.
Luego de haber escarbado hasta 1,50 m, tengo que levantar el acero que he armado. Después tengo que encofrar ese terreno. Y después tengo que vaciar el cofre. Ese es el procedimiento. Pero hacerle cambiar, digamos, de un enfoque tradicional que él sabe a un enfoque ágil, que es con cambios, creo que sí se podría adaptar. Solamente hay que saberle cómo enseñar. Entonces, eso es lo que dice como conclusión en la parte 3. Y en la parte 4, pues la visibilidad de los tableros, o sea, estos tableros de aquí, estos tableros, la transparencia hacía que como en todo proyecto de construcción, cuando se construye en cierto terreno, siempre nosotros instalamos una pequeña casita de manera provisional, a veces solamente es de T-Ply, donde está la oficina del ingeniero, y ahí pues ponemos esto. Porque si se dan cuenta, esto no está en un edificio, ¿no? Mira, tienes la pared de T-Ply nada más. Entonces ahí instalas una pizarrita y ahí, ¿no? Señores, hoy día vamos a avanzar tales avances hasta tal hora y necesito que cada equipo, o sea, cada sectorización, tú, maestro de obra, con tus tantos ayudantes, van a avanzar esta parte y esta parte. Entonces, eso, ¿no? La visibilidad de esos tableros hace que la información sea bien clara para todos, ¿no? Para que al final digan, ah, ya, son las 5 p.m., hemos cumplido con la tarea del día de hoy. Y según eso también va avanzando su paga, ¿no? Bueno, un panel fotográfico sobre ese proyecto que se hizo, ¿no? Cuesta con todas sus fases, desde la elaboración. Bueno, yo tuve que elaborar manualmente las herramientas, porque estas no te la venden, ¿no? Hacer los ladrillos. Lo tuve que elaborar, tuve que hacer también las bolsas de cemento en miniatura, las escaleras, luego el armado desde, ¿cómo se llama?, del encofrado para las columnas, también están hechos de palitos de chupete, pero que simulan como si fuesen las maderas de hoy en día que conocemos, esas maderas que se arman. Y luego, pues después de haber desencofrado, ya estamos viendo, ¿no? Al fondo que están acá, esto, esto que están viendo aquí, a ver, esto que están viendo aquí es, en realidad, en la construcción se le conoce como placa, porque si ustedes se recuerdan el terreno natural de la casa de adobe, había así, ¿no? Que era tierra. Y lo construíamos sin hacer un muro de placa de concreto. Este terreno en algún momento se hubiese volado al otro lado. Entonces era necesario hacer un muro de contención acá, de puro concreto. Entonces, esto es una placa. Por eso que tiene fierritos aquí, ¿no? Hasta abajo están colgando. Y aquí está la columna y la columna. Luego una pared. Luego se empezaron a armar. Mira, se dan cuenta, ¿no? Mientras se está armando el techo de la parte de abajo, en la sección de arriba del nivel 2 ya se podía ir avanzando lo que era el armado de las columnas, como están viendo acá. ¿No? Ya está llenado ya. Y miren, hemos avanzado el primer, el primer nivel y también tienes el segundo nivel y solo te estaría faltando este segundo nivel A, lo vamos a llamar, segundo nivel A. Y bueno, acá también tenemos otras capturas acerca de ese proceso de armado, ¿no? Que se ha hecho. Las columnas. Acá se ha usado concreto de verdad. Esto que ven son concreto de verdad. Y acá va como va quedando. Este es lo que son este es el parapeto, ¿no? De la vivienda. Esta es una vista superior. Ya sí. Mira, acá por ejemplo, ya se ha hecho el tarrajeo ya. ¿No? Ya se ha hecho el tarrajeo, mientras en la parte de atrás todavía está en casco gris. Es ese tipo en paralelo se puede avanzar. Y este es el de entregable final, ¿no? De ese proyecto, cómo culmina. Creo que ustedes han visto esa casa cuando se hizo en una exposición en la universidad. ¿Listo? Así es como quedaba. Ya. Eso, justo estamos acabando la hora. Dejar de presentar. Chicos, muchas gracias por su atención. Bueno, con la clase de hoy hemos acabado sobre el tema del enfoque ágil, que también es importante. Y como les dije, para saber qué proyectos involucran hacer uso de esta herramienta, pues hay que hacer ese análisis de ese cuadrito del doctor, este, ¿cómo se llamaba? A ver, Band. Ah, ya, Band Snow, ¿no? Entonces ese cuadrito hay que considerarlo para saber qué tipo de enfoque hay, porque
Desde ya, si sabemos que no cumple un procedimiento del predictivo que es por fases, entonces quiere decir que sí o sí involucra el enfoque ágil, que sobre todo tiene que ver con entregas, ¿no? Con entregas. Ya, ya chicos, vamos a terminar la reunión. Voy a igual cargar las plantillas restantes que les he mostrado en blanco al Drive, la grabación del día de hoy y el material también que les he expuesto para que lo puedan revisar. Y la siguiente clase vamos a hablar con la última sesión que tiene que ver con los principios del enfoque ágil, ¿no? No digo de la gestión de proyectos, que tiene que ver justamente con este libro. A ver, ya, miren, les estoy mostrando en pantalla rápidamente. El PMBOK, que es la institución de gestión de proyectos, lo que hizo fue esto. Acá está. Ahí está. No se ve bien, pero en este cuadrito se está mostrando una diferencia de la séptima edición con la sexta edición. En la sexta edición les decía que trabaja en base a gestión o planes, alcance, calidad, costos, y luego hablaba de inicio, planificación y ejecución. Con la nueva edición decidieron complementar esa información con trabajar con principios y dominios, 8 dominios y principios, que pareciera una copia, ¿no? Una copia de lo que es del enfoque ágil de Scrum y Kanban, entre otras. Pero no es tanto una copia, sino lo que hicieron fue adaptar lo que se trabajaba con procesos, que ahora trabajamos con principios, ¿no? O sea, hablar la importancia de un director de proyecto, la importancia acerca de que debe tener un principio de adaptabilidad de cambios, un director de proyecto, el tema del liderazgo, el tema del equipo, la comunicación, ese tipo de cosas involucra, digamos, los aspectos de la nueva edición del PMBOK. Y eso vamos a hablar en la clase última y hablamos también de lo que nos faltó, el costos, ¿no? Cómo controlar el proyecto, ¿no? El monitoreo con el método del valor ganado. Y ahora sí, dejo de proyectar y nos vemos en la siguiente clase. Ah, ya, me olvidaba, va a haber un pequeño cuestionario al final, un Kahoot de preguntas sobre todo lo que hemos ido avanzando, ¿no? Van a ser alrededor de 15 preguntas, será, ¿no? 15 preguntas y eso más o menos va a considerar, digamos, la nota que pudiésemos colocar en el certificado final que va a salir de este cursito. Entonces, denle una repasadita por lo que hemos expuesto desde la primera sesión hasta la clase de hoy día nada más. Lo de la clase de la que viene, pues tal vez lo consideremos o tal vez no también, ya, a la vista. Pero igual, estudien esta parte de la introducción, de gestión de proyectos, los grupos de procesos que estaban en las dos clases, o sea, inicio de planificación y esto del enfoque ágil. También van a hacer un cuestionario. Ya chicos, nos despedimos. Gracias.